Buenas tardes. Vamos a presentar un tema que nos había quedado pendiente subir con videos. Es el que dentro de lo que es hormigón pretensado tratamos el diseño de elementos traccionados llamados tirantes o tensores. Si bien es raro pensar en elementos de hormigón armado o pretensado, básicamente elementos de hormigón estructural trabajando a tracción, donde la tracción sea la solicitación dominante, hay algunos elementos que pueden ser convenientes plantearlos de esta forma porque se logra mejorar el comportamiento bajo las acciones de servicio cuando aplicamos una pretensión al hormigón tal que luego, bajo las cargas de ese nivel de servicio, las tracciones que transmiten las cargas al elemento encuentren al elemento con una precompresión remanente, o bien, si ha perdido toda esa precompresión, con un nivel reducido de tracción. Esto tiene como ventajas, en principio ya lo vamos a ampliar, aumentar la rigidez del elemento, porque probablemente para el estado de cargas D más L esté en estado 1, no fisurado, anular o reducir las fisuras por cargas, eventualmente para ciertos estados de carga en donde se supere el estado 1, mejorar las condiciones de durabilidad de la pieza, porque al anularse las fisuras, las condiciones de durabilidad naturalmente mejoran. Un elemento tensor de hormigón pretensado puede igualar y aún mejorar el comportamiento equivalente de un perfil de acero. Hasta un cierto nivel de cargas podemos lograr una sección de hormigón totalmente efectiva y por ende con una rigidez en estado 1. Para igual cantidad de acero, el tensor de hormigón pretensado, aún con cargas superiores a las de descompresión y eventualmente fisurado, va a tener menores deformaciones que el acero equivalente solo trabajando a ese nivel de cargas. El cable de acero, solo bajo una carga Q, va a experimentar un aumento de longitud que es directamente proporcional a la carga, lo mismo vale el concepto para un perfil metálico, e inversamente proporcional al modo de elasticidad del acero. Esa deformación podría resultar eventualmente muy alta para condiciones de servicio para los elementos que están vinculados por ese elemento tensor. Acá observamos en A una barra de acero de longitud inicial L. En B la sometemos a una carga de tracción Q y sufre por tanto una elongación delta L. La barra de acero sola. Si esa barra de acero sola está embebida en el hormigón, entonces, sometida a una carga Q, va a experimentar un alargamiento delta L prima que va a ser menor que el que sufriría la barra de acero aislada, de la misma sección y las mismas características. Entonces, esto es muy básico, pero estamos planteando uno de los aspectos positivos de utilizar este tipo de elementos cuando nos hemos cansado de manifestar que el hormigón carece de capacidad de tomar tracciones, por lo menos para el estado de cargas mayoradas. En B podemos observar entonces la situación de la barra de acero sola traccionada y la deformación asociada. En D, para la misma magnitud de carga, la elongación asociada que es menor, delta L'. Lo que ocurre es que en D, la sección que tenemos es la sección de hormigón homogeneizada en estado 1,
según los conceptos que vimos oportunamente en hormigón 1, y por ende la sección es más rígida. Si bien no estamos considerando factores tales como las pérdidas diferidas que vimos oportunamente, contracción de Fraude, fluencia lenta, relajación, que van a generar una disminución de la tensión en el acero teso y por ende una pérdida de compresión sobre el hormigón, no obstante esto, el efecto general es positivo respecto del comportamiento para un nivel de carga escudado asociado con un nivel de cargas de servicio. El campo de aplicaciones, por ejemplo, es bastante extenso, ya lo vamos a ver, pero acá tenemos un pórtico con bases aisladas donde el suelo de sustentación no tiene capacidad de tomar reacciones horizontales y se le coloca bajo el nivel del suelo un tensor que impide esos desplazamientos horizontales y hace fijos los apoyos del pórtico. Ese pórtico tiene que tomar las cargas de tracción con deformaciones muy reducidas y con espesores de fisuras limitados por las condiciones de durabilidad. Otras aplicaciones, por ejemplo, son péndolas de puente arco, tanques cilíndricos, tensores de ochava, ¿sí? O en edificios donde utilizamos tensores para sostener las losas de los distintos niveles. Acá observamos un reservorio, un tanque cilíndrico, con el proceso de tesado de los cables que generan una compresión sobre el cilindro que anula total o parcialmente las tracciones derivadas del líquido que contiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un tubo de hormigón, ¿sí? Que está destinado a trabajar con presiones internas importantes. Acá vemos, por ejemplo, en Japón, un puente de hormigón pretensado, donde un puente tipo Sercha, habitualmente asociado con estructuras metálicas, donde las estructuras que van a estar solicitadas a tracción son pretensadas para que bajo las tracciones de las cargas los elementos sigan estando comprimidos pero solo se descompriman. Arriba vemos un típico puente en arco con la calzada inferior sostenida por elementos verticales. En estos casos, en la foto de arriba, los elementos son elementos de hormigón armado, tensores, pero no pretensados. Acá observamos una estructura curiosa, una pasarela peatonal, donde la calzada se apoya mediante elementos tipo pilas delgadas que transmiten compresión y el elemento inferior es de hormigón, es un elemento tipo tensor, ¿sí? Haciendo las verificaciones correspondientes. Acá vemos un tablero de un puente sostenido con obenques, donde en las secciones normales, ¿sí? Al eje del puente se colocan elementos de pretensado, ¿sí? Para que dichos elementos, bajo las solicitaciones actuantes, tomen las cargas sufriendo un efecto de descompresión. Acá vemos edificios en altura, por ejemplo, el que estamos visualizando son las Torres Colón en Madrid de 31 niveles, de los cuales los 20 niveles superiores están soportados por vigas rígidas, de las que cuelgan 18 tensores de hormigón pretensado. Los elementos que ven en la planta a la izquierda abajo alejados de la planta, son los tensores de hormigón pretensado que sostienen esos 20 niveles. Acá el efecto del pretensado es naturalmente muy favorable para lograr que las deformaciones sean compatibles con las de uso. Acá vemos otra torre, pero está en Sudáfrica, donde se utiliza con 3 vigas de rigidez en diferentes niveles el mismo efecto. Se colocan elementos tensores de hormigón armado pretensados, de los cuales cuelgan
de esas 3 vigas los niveles inferiores. Acá estamos observando un modelo muy sencillo, con un programa de cálculo, donde se nos ocurrió generar 2 volados a ambos lados con un núcleo de tabiques centrales. Elementos tensores tipo columna en los lados más cortos que son soportados por un tensor inclinado que se apoya en el tabique. Entonces esta es la planta, en la dirección X vuelan las losas y en el eje 3 y 4 hay elementos tensores que sostienen esos volados. Acá vemos la deformada en forma exagerada y los elementos tanto verticales como inclinados que trabajan como tensores y las solicitaciones en amarillo de tracción de esos elementos. Naturalmente el elemento inclinado inicial es el que sufre las tracciones más elevadas y al menos ese elemento sería muy interesante pensarlo en pretensado. Siempre hay que cuidar los detalles de las vinculaciones de las uniones. Acá vemos justamente un puente, arco con tablero inferior en Perú, suspendido, la pasarela de elementos péndolas pretensados, y acá observamos el colapso de ese puente. El colapso de ese puente se originó no por el diseño en sí mismo de los anclajes de los tensores postensados, sino por los detalles de el diseño de los anclajes, no, el diseño de los tensores postensados, sino por un inadecuado diseño de los anclajes según el peritaje. Observamos en rojo los extremos de los cuales se desprendieron los tensores pretensados. Al desprenderse, se desencadenó una falla en cadena. El arco fue solicitado a flexiones para las cuales no estaba preparado, colapsó y finalmente quedó el tablero del puente con una gran viga posttensada, con una gran ductilidad, que se deformó hasta apoyarse sobre el suelo, produciéndose la falla del mismo. Pero la falla se originó en los anclajes de los elementos verticales, ¿sí?, que son tensores de hormigón pretensados. Acá vemos una estructura de cierta antigüedad, el puente Morandi en Italia, un sistema primitivo de obenques, donde los tensores eran de hormigón pretensado. No se le puede adjudicar al proyectista este colapso, sino que la falta de mantenimiento, problemas de durabilidad, asociado con probablemente cargas de tránsito mucho mayores a las previstas originalmente, y asociado con esto, en esa época, la falta del concepto de la importancia de la redundancia estructural, hicieron que cuando colapsa uno de estos tensores, se produzca el colapso de un segmento completo. Pero básicamente lo que falló es un tensor de hormigón pretensado. Acá podemos visualizar en la curva 1 la gráfica de tensiones en función de las deformaciones para un tensor pretensado, y en 2 podemos manifestar lo mismo, pero en un tensor de hormigón armado en escala. En ambos casos se ve en línea punteada la situación de, bajo el mismo sistema de cargas, las tensiones y deformaciones asociadas de la barra de acero sola. Y en ambos casos se ve el beneficio, la rigidez que contribuye el hormigón entre fisuras y la menor deformabilidad para igual nivel de cargas, ¿sí?, en los sistemas de hormigón armado o pretensado. Por supuesto que en el sistema pretensado el comportamiento en estado 1 es de mucha mayor entidad y por lo tanto se mantiene mucho más rígido hasta un determinado nivel que ya vamos a analizar. Por eso es mucho más apto
para las estructuras que hemos venido visualizando hasta el momento, donde las deformaciones tienen que ser controladas para el sistema de cargas de más L. Acá vemos los elementos constituyentes básicos de un tensor muy simple: el acero teso en rojo, la vaina, que luego se inyecta, el anclaje pasivo y el anclaje activo desde donde se tesa, y el gato de tesado, y la placa de anclaje a la cual se anclan los distintos alambres que se tesan. Comenzando entonces con un análisis del diseño de estos elementos, pensemos que tenemos inicialmente un elemento de longitud L0 muy simple, de sección cuadrada B por B, con un hueco en el centro que es el que va a alojar la vaina sobre el cual se van a enhebrar el acero de pretensado, y una determinada armadura pasiva en las esquinas para colocar los estribos de atado, que no es relevante. En L0 lo que vemos es que hemos enhebrado el acero teso, fijado en un extremo y sobresale del otro, para desde ahí colocar el gato y ejecutar el tesado. Entonces tenemos un elemento de hormigón de sección B por B, la sección la llamamos AC, con longitud inicial L0 y una armadura no tesa A sub S. Colocamos una vaina en su interior coincidente con el baricentro de la sección, y la sección de hormigón, por lo tanto ahora, va a ser ACN, la sección neta, igual AC menos el área de la vaina. ¿Sí? Entonces, se introduce luego, dentro de la vaina, una sección de acero teso de sección de área ASP. Con el subíndice P identificamos el acero teso, con el subíndice S identificamos el acero no teso. Entonces, a partir de B, vamos a comenzar con el proceso de tesado. En el extremo opuesto tenemos un anclaje pasivo, y donde sobresale el cable tenemos el anclaje activo. En C, cuando el hormigón ha alcanzado la resistencia requerida, procedemos al tesado del cable, con una fuerza P sub S, con un gato hidráulico, que reacciona contra el hormigón aplicando al mismo una fuerza de compresión del mismo valor. Se produce una elongación delta LS con respecto a la posición inicial de la sección, y un acortamiento delta LC producto de la compresión aplicada por el gato sobre la pieza. Entonces, producto de las fuerzas aplicadas, el hormigón se acorta un valor delta LC y el acero teso se alarga un valor delta LS. La fuerza aplicada en este caso sería PS igual a SP por FSP. En el extremo desde el que se tesa, anclaje activo, se fija el cable posteriormente, luego se inyecta la vaina para proveer protección al cable y dar adherencia al conjunto, que sería la posición definitiva D. El cable, bajo esa situación, queda con una longitud final L menor que L0. Los aceros de pretensado poseen tensiones de fluencia elevadas, del orden de 1600 a 1800 megapascales, y las fuertes compresiones aplicadas a la pieza requieren de hormigones de resistencias características relativamente altas, H25 o superiores. Cuando aplicamos las cargas exteriores al tensor, en una primera etapa, lo que ocurre es que el mismo se va descomprimiendo, va perdiendo compresión, hasta llegar eventualmente a la descompresión total. Y luego, para nuevos incrementos de carga, si ocurren para el nivel de servicio, recién comienza a estar traccionado. En función del nivel de tracciones aceptado para las máximas cargas de servicio, se define al tipo de pretensado como U, T o C. Los valores que ustedes van a ver referenciados acá no están en nuestro reglamento y surgen por analogía sugeridos por la cátedra de la Universidad de La Plata de hormigón
1 y 2 de ingeniero Hernández Balat me parecen muy criteriosos y por eso los vuelco. Clase U, FC debe ser menor o igual que 0,33 de raíz de F'C. Se supone que no hay fisuras, que está en estado 1. Clase T, FC, donde FC serían tensiones de tracción en el hormigón, menor o igual que 0,50 de raíz de F'C. Y clase C no tendría límites. Vamos a hacer un análisis breve de las etapas de cargas mencionadas. Entonces, en la etapa inicial T igual a 0, la etapa de introducción del pretensado, tenemos el primer dibujo. El hormigón y la armadura pasiva están comprimidos por efecto del pretensado. Pero el acero teso está fuertemente traccionado, PS, con una carga PS. Y hay un equilibrio interno de fuerzas. Después de inyectar las vainas, cualquier carga exterior que se aplique, se van a deformar solidariamente el acero no teso, el acero teso y el hormigón. En el dibujo siguiente, con un incremento de cargas delta P1, lo que se está produciendo en el hormigón es una descompresión parcial, ¿sí? Todavía está comprimido, pero con una compresión menor. Y a su vez, el acero no teso también se está descomprimiendo y la armadura tesa se está elongando en mayor medida. Incrementando las cargas, llegaremos a un valor llamado delta de P0, que sería la carga de descompresión total, ¿sí? Donde el hormigón ha perdido toda la compresión que tenía por efecto del pretensado y queda con tensiones nulas. La armadura no tesa tiene tensiones de tracción, ¿sí? Y la armadura tesa tiene naturalmente fuertes tensiones de tracción. Si seguimos incrementando las cargas, el hormigón ya va a estar traccionado, ¿sí? La armadura no tesa traccionada y la armadura tesa también traccionada con grandes valores. En la medida que delta P2 supere determinados valores, la deformación asociada con ese tensor va a producir inevitablemente fisuras en algunos puntos del tensor y el pasaje a estado 2 del tensor en esas zonas y la pérdida de rigidez. Desde un punto de vista de las ecuaciones, para el estado inicial T igual a 0 tenemos P igual a P máximo. El valor de la fuerza de pretensado lo llamamos PS0, que será igual al área de acero teso por la tensión de tesado sigma SP. Tomamos sigma SP como la menor de 0,82 de la tensión de fluencia FPI o 0,74 de la tensión de rotura del acero FPU. Y la tensión de compresión máxima sobre el hormigón no debe superar 0,6 de F'C. Esto para evitar fenómenos de fluencia lenta excesivos, deformaciones por fluencia lenta excesivas. La verificación tensional para T igual a 0 entonces es PS0, fuerza de pretensado, menos P mínimo, que sería la mínima tracción existente en el tensor antes de aplicar cargas externas. Puede ser el peso propio, en el caso que exista. Si está en el suelo no existiría esta fuerza. Dividido AC neto por 1 más n veces la relación de módulo elasticidad del acero ES sobre el hormigón EC por la armadura pasiva, ρ pasivo, la cuantía de la armadura pasiva igual a S sobre AC neto, ¿sí? El divisor es la sección homogeneizada y el cociente de PS0 menos P mínimo dividido el término entre corchetes debe dar una tensión de compresión menor o igual que 0,6 de F'C. AC neto es igual a B por B menos el área de la vaina. Se estudia ahora la situación para un tiempo T igual a infinito, donde la carga en el tensor se ha reducido a un P mínimo por efecto de las pérdidas derivadas
de contracción de Frauer, relajación y fluencia lenta. Para esta situación se fija un tope a la tensión de compresión en el tensor máxima de 0,45 de F'C. Asumiendo como un cociente para llegar a PS infinito de pérdidas diferidas m igual a 0,20, entonces se puede suponer que la relación entre el pretensado inicial PS0 y el pretensado a tiempo infinito PS infinito, PS0 es 1,20 de PS infinito. Entonces la verificación tensional del tensor bajo carga mínima aplicada tendría que ser PS infinito, que es la fuerza remanente luego de las pérdidas en el tensor, menos P mínimo, dividido AC neto por 1 más N por la cuantía de la armadura pasiva, menor o igual que 0,45 de F'C. La situación bajo carga de servicio, suponemos que las vainas han sido inyectadas, ¿sí? Por lo tanto, para las situaciones frecuentes bajo carga de servicio tendríamos que trabajar con una sección homogeneizada, ACH, que va a ser igual al área AC del hormigón, B por B, por 1 más N veces ρ sub T, donde ρ sub T es la cuantía suma de la armadura AS no tesa más la armadura SP tesa dividido el área de hormigón AC. No estamos considerando la pérdida de las vainas porque han sido inyectadas. Frente a nuevos incrementos de carga, tenemos para valores de delta P adicionales que la ecuación sería PS infinito menos P mínimo dividido, como vimos anteriormente, AC neto por 1 más N veces la armadura pasiva, sería la compresión que está actuante en el tensor, ¿sí?, cuando solo actúa una carga de tracción P mínima, menos el término de la derecha que serían delta P, cargas adicionales de tracción, dividido, ahora cambia, AC por 1 más N veces ρ sub T, igual a sigma T, donde sigma T es la tensión en el tirante. Adoptamos la compresión con signo positivo. En tanto, el segundo término, que está marcado en verde, tracción por cargas, no iguala al primer término, el tensor se mantendrá comprimido. Para el valor en que ambos sean iguales, sigma T será igual a 0 y llegaremos a la carga que definimos anteriormente de descompresión P0. Igualando entonces ambas ecuaciones, haciendo sigma T igual a 0, despejamos delta P, y delta P es igual a PS infinito menos P mínimo sobre AC neto por 1 más N veces ρ P por AC por 1 más N veces ρ sub T. A partir de ese valor de delta P, el tensor comienza a estar traccionado. Para el nivel máximo de carga de servicio, surge el valor de delta P y con él, reemplazado en la ecuación vista, la tensión en el tensor sigma T. En función del nivel máximo de carga de servicio, si es mayor que delta P, podremos tener tensores clase U, T o C. Seguimos analizando el comportamiento para cargas mayores que delta P. Ahora el comportamiento del tensor va a ser semejante al de un elemento de hormigón armado y por tanto tenemos que verificar la condición de ductilidad. Esto es, cuando el tensor se fisura, la tracción que estaba tomando el hormigón sea capaz de ser en la zona de la fisura transmitida a armaduras tesas y no tesas. La carga P crítica es la denominada carga de fisuración del tensor. Por tanto, tiene que ser la necesaria para primero descomprimir al hormigón y las armaduras pasivas, la carga P0, y luego traccionar al tensor hasta generar la primera fisura.
Por lo tanto, P crítico, la carga de fisuración, la podemos definir como P0, que ya la definimos previamente, más Ft, la tensión de rotura de atracción del tensor, por el área de la sección homogeneizada del mismo, AC por 1 más n veces ρ sub t. ¿Cómo definimos Ft? Habitualmente lo correlacionamos, como vimos en tensores de hormigón armado, con la resistencia a compresión. Es frecuente asumir que la resistencia de rotura del hormigón a tracción axial es 1/3 de la raíz de F'C en megapascales. Si aplicamos un coeficiente de seguridad de 1,20, porque puede ser mayor, en este caso Ft, tenemos que 1,20 de P crítico es 1,20 de P0 más Ft por AC por 1 más n veces ρ sub t, y debe ser ese término de la izquierda menor que la resistencia última del tensor, menor o igual que Pn por Φ, donde el factor de reducción es 0,9 porque es una rotura dúctil. ¿Y qué es Pn? Pn es igual al aporte de la armadura no tesa a S por Fi, donde Fi es la tensión de fluencia de la armadura no tesa, más al aporte de la armadura tesa a Sp por Fip. De esta forma estamos verificando la condición de ductilidad, que es muy importante, que nos asegura que ante la fisuración del tensor, la tracción que tomaba el hormigón sea capaz de ser tomada con adecuada seguridad por la suma de armaduras tesas y no tesas. Con respecto al control del ancho de fisuras, para tensores clase 1 es necesario su verificación, porque se supone que no están fisurados. En general, la mayoría de los tensores pretensados se diseñan de esta clase, ya sea por razones de estanqueidad, tanques cilíndricos, tubos traccionados, o por razones de rigidez, como hemos visto en esas péndulas o tensores que sostienen losas envolvedizos de edificios. Para tensores eventualmente clase C se debería verificar el ancho de fisura probable según la expresión. La tensión Fs es igual a PD más un porcentaje de PL menos P0, ¿sí? O sea, un porcentaje de PL de las sobrecargas menos P0, la carga de descompresión. O sea, que PD más Φ por PL sería la carga que genera la tracción, P0 la que genera la descompresión. La diferencia entre el término de la izquierda y la derecha sería la carga que está generando tracción efectivamente. Φ es un coeficiente de participación de la sobrecarga. Según el destino del local, si es un estacionamiento o un depósito, puede ser 1. Para un edificio de departamentos puede ser, por ejemplo, 0,25. Entonces, PD más Φ por PL menos P0 dividido AS por ASP nos da la tensión de comparación. Si aplicamos la expresión de Cherchi-Lutz que vimos en fisuración, en el número de barras para computar A no debemos incluir los cables de pretensado, solo la armadura no tesa. Como valores de referencia tenemos, según el comité ASI correspondiente de fisuración, valores de fisuras características máximas en función del medio ambiente, que van de 0,4 a 0,10 milímetros. Y finalmente, siempre tenemos que hacer la verificación a rotura. La verificación tensional no nos garantiza que la seguridad a rotura sea la adecuada. Para esto, la carga P última, pésima, tiene que ser igual, por ejemplo, a 1,20D más 1,60DL o 1,40D o la que sea, originada por las combinaciones de carga que hayamos analizado. La máxima P última debe ser menor o igual que Φ por Pn, y Φ ya vimos que es 0,9 y Pn es AS por Fi más ASP por Fip. AS armadura no tesa, ASP armadura tesa. Fi tensión de fluencia de la armadura no tesa, Fip tensión de fluencia de la armadura tesa. Abajo les muestro algunas secciones comerciales de acero teso, de 8 alambres de 7, 15, 23, 34 o 44, ASP secciones de acero teso,
diámetro interior de vainas y diámetro exterior, a los fines de descontar las vainas en las operaciones numéricas que hemos visto. Y para finalizar entonces, a los fines del diseño, los diámetros interior y exterior son útiles para descontar la sección perdida a neto y definir recubrimientos también mínimos y separaciones mínimas. En general, en función de la sección requerida, se adopta una ASP algo mayor por diámetros comerciales disponibles. En tal caso, no deberíamos aumentar PS, sino disminuir la tensión sigma SP, manteniendo constante la carga de aplicación de pretensado PS para no tener dificultades con las verificaciones tensionales para el nivel de cargas de servicio que hemos planteado previamente. Acá vemos la foto de los alambres de pretensado de un tanque cilíndrico. Bueno, de esta forma hemos hecho un resumen de lo oportunamente planteado del tema. Gracias.